Buenas tardes, hermanos. Doy gracias a Dios porque en esta tarde podemos compartir de la palabra del Señor. Yo sé que cada uno de nosotros tiene la palabra del Señor en sus casas y podemos estar constantemente alimentándonos de ella. Pero en este momento me ha tocado a mí compartirles tal vez lo que el Señor ha hablado en este tiempo también a mi vida. Y lo vamos a ver en el libro de Marcos, capítulo número 5, del versículo 21 en adelante. Vamos a ir leyendo algunos versículos a medida que vamos avanzando en el tema, así que usted mantenga abierta allí su Biblia. Vamos a ver este evangelio. Si usted después quiere compararlo con otro evangelio, está a disposición también la misma historia, pero vamos a tomarla en este momento del libro de Marcos. Dice así: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio, se postró a sus pies. Vamos a saltarnos porque después vamos a ver algunos versículos más de este capítulo. Vamos a saltarlo al 25. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Vamos a rogarle al Señor que Él nos pueda ayudar en esta tarde y nosotros podamos entender la palabra del Señor y el Espíritu de Dios pueda hablarles allí en su casita y distribuir la palabra según la necesidad que usted tenga. Señor amado, te damos gracias por esta tarde, compartir de tu palabra, por estar en cada casa, en cada uno de estos hermanos, Señor, que van a ver, Señor, este video, que van a ver esta predicación. Señor, yo te pido que tú les bendigas, que tu espíritu a ellos le esté ministrando según cada una de sus necesidades. Señor, permite que a través de tu palabra, Señor, la fe de cada uno pueda ir creciendo en este tiempo que no nos estamos viendo, que no nos estamos reuniendo, pero te pedimos, Señor, que esta tu palabra, que ha seguido fluyendo a través de muchos medios hasta nuestras casas, pueda ser, Señor, la que infunda aliento, fe y esperanza en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy día, como les decía, vamos a ver la historia de dos personas que son muy distintas entre sí. Una que tenía socialmente muy bien dispuesto, económicamente también, una persona muy reconocida, y también vamos a ver a otra persona con mucha necesidad, una persona que está casi insignificante ante la sociedad, pero también vamos a ver a un Cristo que tiene una disposición para ambas personas de ayudarlos de la misma forma, y es una disposición eh, muy fuerte o con prontitud a la fe que ellos manifiestan. Vamos a ver, por ejemplo, a Jairo en el capítulo 22. Dice así: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que vio, se postró a sus pies. Aquí nosotros estamos viendo que dice, lo primero que dice el libro de Marcos es que este hombre se llama Jairo. Jairo, traducido, es aquel a quien Dios iluminó. Nosotros sabemos que en la tradición judía un nombre daba identidad a una persona. Por lo tanto, Jairo era aquel que Dios iluminó. Era un jefe importante dentro de la sinagoga. Era un hombre influyente. Era un hombre que tenía una alta vida social, reconocido. Era un hombre que tenía una condición económica bastante fuerte,
Y por ser un hombre reconocido, Jairo podía, digamos, públicamente adorar. Por eso que él buscó a Jesús públicamente y públicamente se postró a sus pies y le hizo la petición que él llevaba en su corazón porque tenía una gran necesidad. ¿Quién era la mujer? La mujer, si nosotros vemos del versículo número 25 al 28, dice así: pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Esta mujer, como ustedes se dan cuenta, está representada sin nombre, es decir, no estaba con una identidad su nombre. Su nombre no decía nada, no nos expresa nada. Era una mujer que pasaba casi insignificante en la sociedad. La sociedad por ella la hubiera eliminado. Una mujer, dice, sin posesiones materiales. Dice que había gastado todo cuanto ella tenía en diferentes médicos, en diferentes citas, diferentes lugares, y nada había aprovechado. Al contrario, había quedado empobrecida. Una mujer sin posición social, sin amigos, sin familia. 12 años que sufría de esta fuente que sangraba y sangraba, y era una enfermedad, como todas las enfermedades en ese tiempo, que la gente pensaba que la enfermedad era una consecuencia del pecado. Por lo tanto, era una mujer menospreciada. Era una mujer que se consideraba inmunda. Era inmunda todo cuanto ella vestía, todo cuanto ella tocaba. Todo, ya sea inmueble, ya sea su cama, ya sea un sillón, ya sea fruta, ya sea lugares, aún personas, si era tocada por ella o le llegaba a tocar esa persona, era inmunda, tenía que lavarse y hasta la noche era considerada inmunda. Por lo tanto, ya no le quedaba familia, no le quedaba amigos. Era una persona que yo me imagino que para salir tenía que agotar todos los medios posibles para no ser reconocida y para no tocar nada. Esto de que vemos de cómo se consideraba una mujer en esta instancia como una mujer inmunda, si ustedes lo pueden buscar, lo van a ver en el libro de Levíticos capítulo 15, del versículo 9 en adelante, y en específicamente el 25 y el 27. Ambas personas, ustedes la ven, con una gran necesidad, pero presentadas en el mismo espacio de tiempo. Es como que ambas se juntaron y con una gran necesidad, y las dos personas con un deseo de ser atendido de inmediato. Vamos a ver el primer punto de esta historia y lo vamos a denominar una fe en acción. El versículo número 22 al 23, nosotros ya hemos leído de Jairo, que Jairo decía en el 23, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva. Y nosotros vimos el 22, que dice que Jairo se postró a los pies de Jesús. Una fe puesta en acción, es decir, Jairo tenía una posición social, pero tenía una necesidad. Y su necesidad estaba en casa, su necesidad estaba en su familia, su necesidad era su hija, a la cual él amaba. Por eso la necesidad de él le llevó a buscar a Jesús. No importa dónde Jesús estuviera, si estaba en la plaza, si había mucha gente, como es en este caso, porque estaba rodeado de una multitud, dice la Escritura. A Jairo no le importó ser un jefe importante de la sinagoga. No le importó que hablaran mal de él,
No le importó si después en la sinagoga otros jefes lo iban a menospreciar, le iban a sacar enrostrándole que él había buscado a Jesús, al maestro. No le importó. Él tuvo una fe en acción, tenía una necesidad y recorrió todos los lugares hasta encontrar al maestro. Y no solamente le encontró, sino que él se postró a los pies de él. Es decir, le dijo maestro, sabía la autoridad, reconoció la autoridad de Jesús. Y también él le dijo una invitación. Jesús, yo te invito, ven a mi casa. Si tú vienes a mi casa y tú tocas a mi hija será salva y será sana de su enfermedad. Una fe puesta en acción. La mujer, ¿cómo puso en acción su fe? Esta mujer, por lo que ya vimos anteriormente de ella, esta mujer no podía hacerlo como Jairo, pero esta mujer seguramente cuando escuchó que Jesús ya estaba ahí en la ciudad y escuchaba que todos gritaban tal vez Jesús y se amontonaban, tal vez esta mujer cambió el pañuelo de su cabeza, tal vez se cambió sus vestidos, tal vez quiso pasar como incógnita y se fue en medio de esa multitud con la posibilidad de ser sacada, con la posibilidad de ser reconocida, con la posibilidad de ser menospreciada, con la posibilidad tal vez de ser apiedrada, sacada de ese lugar como una mujer inmunda. Pero ella se fue tratando de no parecerse a ella para no ser reconocida, pero se fue y agotó todos sus medios. Y ella decía, si yo toco el manto de Jesús, solamente si yo le toco, entonces yo voy a ser sana. Ella no podía arrodillarse públicamente como Jairo. Ella no le podía decir maestro, dirigirse a él. Tampoco podía tocarle y hacerle una petición para invitarlo a su casa, porque ni esto estaba bueno que ella lo hiciera, porque era inmunda. Pero esta mujer se puso en acción, dejó todo atrás, todas las posibilidades que estaban en contra de su vida, ella las abandonó, se esforzó, se hizo valiente y ella tocó el manto de Jesús, lo hizo posible. Yo no sé si se arrastraba o no, como algunos lo comentan. Lo único que yo sé es que ella pasó por en medio de mucha gente y en medio de toda esa gente tocó al maestro. Porque ella decía en el versículo número 28, si yo tocare tan solamente su manto, seré salva. Mire, aquí hay una fe puesta en acción de dos personas. Una de ellas tenía la posibilidad de presentarse de una y otra de otra manera, pero ambas personas buscaron la ayuda en la dirección correcta. Fueron a Jesucristo. A veces nuestra fe está en esos momentos en que nosotros decimos a Jesús, Jesús toca, Jesús atiende mi necesidad. Le decimos al Señor nuestra necesidad, tal vez le invitamos a nuestra casa, tal vez le decimos, si tú te mueves, esta cosa va a ser así, si tú me tocas, solucionaré mi problema, si tú extiendes tu mano hacia mí, habrá solución en mi esposo, mi esposa, mi familia, en mi hogar, en mis parientes, en mi hijo. Basta que tú solamente acudas a la casa y pongas tu mano, extiendas tu mano, tu brazo de poder hasta mi familia, hasta mi necesidad, y mi necesidad será cubierta. Otras veces podemos estar como la mujer, que nos sintamos tan ya insignificantes, que nos sintamos ya tan agobiados por una necesidad, nos sintamos tan desgastados también por una necesidad en nuestras vidas, que nosotros podamos decir, tal vez no nos alcanza para decirle al Señor, Señor, tócanos tú, pero tal vez le podemos buscar como esta mujer, si yo solo le tocara, si yo solamente le tocara, yo sé que el maestro
haría algo por mí. Yo sé que Sarí es sana, pero sea cual sea nuestra fe en estos momentos, ya sea que lo invitemos, que Él nos toque, o que nosotros queramos darle un toque a Jesús, en ambos casos el Señor está dispuesto en ayudarnos. Segundo, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Mire, vamos a ver el versículo 24. Para Jairo, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Cuando Jairo le dijo, ve a mi casa porque mi hija está enferma, Jesús de inmediato acompañó a Jairo, empezó a encaminarse en dirección a la casa de Jairo. Es decir, Jesús no esperó. Jesús de inmediato direccionó su vida a la petición de Jairo. ¿Qué pasó con esta mujer? Decía, si le tocare tan solamente su manto y enseguida, mire, dice el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Cuando esta mujer le tocó, no faltó así como el tiempo que se fuera a la casa, a esperar que la voluntad de Dios se hiciera en su vida, o pasar mucho tiempo para que el milagro vaya de a poco manifestándose. No, dice de que cuando esta mujer le tocó, enseguida ella fue sana. Por eso que más adelante usted va a ver que Jesús de inmediato paró todo y dice, ¿quién me tocó? Y sus discípulos le dicen, maestro, la multitud te aprieta en el versículo 31 y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando por su condición de inmunda, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo todo la verdad. Recién, mire, ella ya hecha la sanidad, ella pudo postrarse, pudo identificarse, porque ya no estaba con esta enfermedad, ya no estaba con este azote que la consideraba inmunda, estaba libre. Cuando nosotros necesitamos de Cristo, Él siempre nos acompaña desde el punto número 0. Recordemos que cuando nosotros tenemos una necesidad, es cuando empieza la necesidad. Pero Jesús sabe de antemano lo que nosotros vamos a necesitar. Por lo tanto, Él está dispuesto para acompañarnos. Cuando nosotros le tocamos, cuando tocamos al Señor, entonces nosotros debemos saber que según nuestra fe es como es hecho. Y el Señor allí está para ayudarnos. El punto número 3, vamos a ver que el poder de Dios no tiene límites. Mire, vamos a ver con Jairo del versículo 35 al 36. Mire, dice aquí, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa de Jairo, estamos hablando de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús le dijo, luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Hermanos, mire, aquí es impactante, porque pareciera que mientras esta mujer estaba siendo sana, es como que se detuvo el tiempo para Jairo. Jairo necesitaba que Jesús fuera corriendo a la casa, porque su hija estaba agonizando, o sea, lo necesitaba como para mañana, lo necesitaba como al tiro, así como para el día antes lo necesitaba, para el día anterior. Por lo tanto, su petición era con urgencia y cuando Jairo iba caminando con el maestro, debe haber ido súper contento, pero cuando se involucró esta mujer en el momento, fue una pérdida de tiempo para Jairo. Mientras esta mujer estaba viviendo algo glorioso, un milagro espectacular dentro de su vida, mientras Jesús le estaba
identificando, entregando sana a la sociedad. Esta mujer la estaba entregando identificada como una mujer libre de su azote de 12 años. Y esta mujer estaba libre en su totalidad. Jairo había perdido a su hija. Por lo tanto, vienen y le dice: Jairo, ya no molestes al maestro. ¿Para qué lo molestas si tu hija ya murió? O sea, Jairo había venido con una fe que le estaba puesta en que Jesús sanara a su hija. Pero aquí le dicen: no lo molestes más, porque ya no hay necesidad del maestro, porque ya no hay necesidad de sanidad. Tu hija se murió. Es decir, el problema era como que se había acabado, pero el problema estaba en Jairo, no solamente de la salud, sino que había ahora perdido su hija, se había agravado la situación. Pero Jesús le dice aquí una frase muy espectacular, le dice: no temas, cree solamente, no temas, cree solamente. Y eso es impactante, hermanos, cuando a veces nosotros creemos que Jesús no nos responde y que se demora. Y que su demora nos hace que las circunstancias se agraven aún mucho más. Por lo tanto, a veces podemos llegar a un grado de desesperanza y decir: ¿para qué ya molesto al Señor si el Señor no acude a mi necesidad? Si pareciera que Él está ocupado, está entretenido con otra cosa y ya no me acompaña, ya no lo siento que esté conmigo, porque las cosas iban de un color y ya se pusieron de un color mucho más oscuro, la situación ya se agravó. O sea, ya para qué yo lo necesitaría. Hermanos, nosotros, sea cual sea las circunstancias, aún circunstancias de muerte, el Señor nos dice: cree solamente, cree solamente. Este Jairo se postró a los pies de Jesús para pedir sanidad, pero el Señor tenía para Jairo algo mucho más espectacular. Aquí me hace resueno aquel versículo que el Señor dice que Él puede darnos mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o entendemos. Y dice de que Jairo recibe estas palabras del Señor, porque el Señor podía sacar a la hija de Jairo de la misma muerte. Mire el versículo 41 y 42, dice: y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiera, y le dijo que no se lo diesen a conocer, y le dijo a ellos: denle de comer a su hija. Hermanos, el Señor nunca llega tarde. ¿Se recuerdan cuando estaba María Magdalena y Marta? Ellos también pensaron que había llegado tarde, porque Lázaro ya había muerto. Pero el Señor no solamente puede sorprendernos sanando, sino que el Señor puede hacer aquellas cosas que nosotros consideramos imposibles. El Señor las puede hacer totalmente posible, porque como decíamos, este punto número 3, el poder de Dios no tiene límites. ¿Qué pasó con la mujer? Esta mujer dice que es la que atrasó como el proceso de Jairo. Dice que esta mujer aquí dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hermanos, y aquí los discípulos le dijeron: preguntas, ¿quién te aprieta? Pero el Señor dijo: no, es que alguien me tocó y me tocó en forma diferente, porque yo sentí que poder sanador salió de mí. Cuando nosotros tenemos una necesidad, debemos aprender nosotros, que nosotros sí podemos extender nuestra mano hasta el Maestro, tocarle por fe, porque virtud sanadora podría salir de Él y cubrir nuestra necesidad
No importa el tiempo que llevemos con ella. No importa lo que piense la sociedad de nosotros o nos estén preguntando, como dijo el salmista, ¿dónde está tu Dios? Si nosotros esperamos en el Señor, el poder de Dios no tiene límite. Nosotros debemos, para concluir, nosotros debemos pensar en este día que cuál sean nuestras necesidades, cuáles sean nuestros problemas, ya sea con tu hijo, tu esposo, tu hogar, tu trabajo, tus hermanos, no sé hasta dónde se pueda extender nuestra necesidad en este tiempo. El Señor, como decíamos en el punto número 1, necesita que nuestra fe se ponga en acción. El punto número 2, que debemos saber que Jesús está dispuesto a respondernos. Y tercero, debemos saber que el poder de Dios no tiene límites. Tenemos que seguir teniendo fe. Les animo a que nos acerquemos a Dios confiadamente al trono de su gracia para encontrar el oportuno socorro. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar en esta tarde. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta enseñanza, Señor, que es una enseñanza simple, oh Dios. Pero yo te pido de que tu Espíritu Santo, Señor, haya traído a nuestros corazones una palabra que fortalezca nuestra fe, que fortalezca nuestro espíritu, que nosotros sepamos y seamos capaces de salir de donde estemos para poder encontrarte, Señor, porque tú estás dispuesto de ser encontrado y tienes una respuesta para nosotros. Nos acompañarás de inmediato, sanarás de inmediato. Señor, acudirás al lugar donde nosotros queramos llevarte para que tú puedas hacer la sanidad, el milagro que nosotros esperamos y mucho más abundante. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es sanadora, tu palabra imparte fe, tu palabra da esperanza, Señor amado. Y sobre todo, usted, Dios amado, que tú tienes una disposición extraordinaria de apoyarnos, de ayudarnos, de socorrernos en forma constante. Tú eres un Dios que no se cansa, no se fatiga. Tú eres un Dios que está en constante trabajo, pero nunca tu trabajo, Señor, es tan grande como para no atendernos. Tú atiendes a cada una de nuestras necesidades, seamos pobres, seamos ricos, seamos reconocidos en la sociedad o no lo seamos. Señor, tú tienes el mismo cuidado para cada una de nuestras vidas y por eso te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Un abrazo a la distancia. Continuemos orando unos por otros porque esa es la buena voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga. Tú eres un gran Dios, todo es posible contigo. Eres un gran Dios, nada es difícil para ti. Hay milagros en tus manos, un toque tuyo me hace nuevo. Hay milagros en tus manos, para ti no hay nada imposible. Tú eres un gran Dios, tú eres un gran Dios, todo es posible contigo. Tú eres un gran Dios, nada es
difícil para ti. Hay milagros en tus manos, un toque tuyo me hace nuevo. Hay milagros en tus manos, para ti no hay nada imposible. Tú eres un gran Dios. Tú eres un gran Dios.